Marley, es un placer tenerte aquí como la gran trayectoria. Antes te decía en privado, digo, tendría que tener un podcast solo para decir todo tu experiencia y trayectoria. A mí lo que más me llama la atención de ti, sinceramente, no es solo el conocimiento que te hay. El conocimiento está muy bien, pero eso te ha impulsado a tener una gran experiencia. Has tocado muchas personas, has desarrollado muchos programas y eso creo que es el mayor valor como profesional que puede tener alguien, ¿no? Su experiencia que al final se convierte en sabiduría. Marley es psicóloga clínica, ha desarrollado bueno, pues métodos propios, ha escrito libros, no tantos como podías haber escrito, entiendo que tienen que ser muy interesantes. Yo me he apuntado aquí el último, El inconsciente cuántico, que has escrito recientemente. Sí. Sobre todo me parece muy interesante esa relación entre lo cuántico y el inconsciente. Son dos materias muy interesantes a conocer. Y el juego de la atención, que escribiste ya hace unos años. Ahí luego dejaré toda la descripción en las redes para que te puedan conocer más profundamente. Quien no te conozca descubrirá algo apasionante. Y bueno, entre otras cosas, tienes tu propio instituto, has desarrollado varios másters en universidades, hay varios estudios que han hecho contigo, sobre todo en la Universidad de Murcia, aquí en España. Has estado en Brasil, has estado en Estados Unidos, has desarrollado por todo el mundo y hay una cosa trabajas mucho que son el transpersonal, el conocimiento a Ujú. través del desarrollo transpersonal Así es. y el desarrollo del inconsciente o conocimiento de este. Bueno, pues tenemos aquí el placer, voy a aprovechar el tiempo al máximo. Y a mí, para empezar, hablamos de una cosa mucho, y yo hablo mucho en mi podcast y en mis canales del inconsciente, ¿no? Pero hablamos del inconsciente como algo, sí, sí, es el inconsciente, y no le ponemos nombre, ¿no? O no le ponemos una definición. Con tus palabras y de forma como tú quieras, para que entendamos todos, ¿qué es el inconsciente? Bueno, vamos a ver. Nuestra mente tiene varias subdivisiones, digamos así. Entonces, hay una parte que es consciente, que es la con que vives tu día a día y organizas tu día a día, y luego una parte inconsciente que está ahí, de la cual puedes tener acceso a ella, pero también lo importante de eso es que lo que está grabado en el inconsciente es lo que organiza y proyecta tu mundo emocional. Ujú, Entonces, esas reacciones que tú tienes, sean las que sean, son resultado de la configuración de todo aquello que está en tu inconsciente, en esa parte de tu mente, porque nosotros tenemos dos hemisferios. Uno está hecho para el manejo del mundo y el otro está hecho para el manejo del mundo sutil. Y ujú, ahí es donde entra el inconsciente. Aparte de que el inconsciente tiene toda esa información de tu vida y también de toda la vida del ser humano. ujú, Y también se subdivide de cierta manera en tus experiencias personales, que son las que están grabadas en el inconsciente y provocando tu mundo emocional, y tu inconsciente universal, del cual a veces recibes información. Eso es muy interesante porque muchas veces estás hablando y sale algo que ni sabías y que hace todo el sentido del mundo. Es como si se metiera información del inconsciente profundo, ¿no? ujú. Porque hay gente que lo subdivide también en subconsciente e inconsciente. Todo eso depende mucho de las escuelas, pero también es una idea de que el subconsciente sería una información que no está vigente en este momento, pero está accesible. Por ejemplo, tú has estudiado la historia de Grecia, pero no la tienes presente ahora mismo, pero en cualquier momento te sale una información que estaba ahí guardada en ese almacén de recuerdos que es el inconsciente, ¿no? Ujú. Entonces, el inconsciente, digamos, profundo, universal, es el que recuerda cosas que no son accesibles a ti. Por eso puedes recordar de repente, o recordar, o hay gente, por ejemplo, que de repente habla lenguas, cosas de ese tipo, que es un acceso a una parte que no estaba accesible de ese inconsciente. Wow, que Así lo definiría, vamos. es muy interesante, muy profundo y además creo que eso que digo yo muchas veces, ese gran desconocido, ¿no? Como vamos a titular este episodio. Y hay una cosa que al escucharte yo siempre marco y es, ¿podríamos decir que el inconsciente se ha forjado desde hace miles de años? O sea, nuestro propio inconsciente individual está forjado desde hace miles de años.
Bueno, yo creo que es un solo inconsciente, pero es como que tiene un par de departamentos, ¿no? Está esa información que acompaña todo el desarrollo del ser humano y luego están tus experiencias personales en esta vida. Y esos están ahí grabados, pues como impactos que has tenido y que se han quedado como referencia, porque todo es una cuestión de intensidad energética. Wow. Todo lo que te impacta de una forma fuerte, sea en positivo y negativo, sea en constructivo o en destructivo, se queda ahí como una referencia en tu inconsciente. O sea, podríamos Y, decir que, perdona, Marley, que te he cortado, pero mm, podríamos decir cuando aquí en España muchas veces coloquialmente decimos qué persona más inconsciente, es porque realmente el inconsciente actúa de una forma automática, muy sutil, muy rápida y demasiado compleja a la vez. Entonces, digamos que no somos conscientes de la importancia que tiene todo este mundo que es extraordinario e infinito casi, ¿no? Podríamos decir. sí, infelizmente todavía no llegó del todo al hombre de la calle, digamos, la importancia del inconsciente, aunque la palabra y el concepto ya es aceptado, aunque nadie sabe muy bien lo que es. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente en el momento en que tú estás consciente de todo lo que está ahí grabado y de su importancia, las cosas cambian muchísimo, porque te das cuenta de que dentro de ti hay un tema, me entró la tos, No pasa nada. lo siento mucho. Esto, no, esto lo hace lo más natural que veamos que somos personas y a veces tosemos también. Voy a coger un vasito de agua, un Vale, minutito. mientras Marley va a hidratarse, ¿no? Podemos decir que todo esto que estamos hablando es siempre la importancia que os hablo, ¿no? Conocer cómo nuestros automatismos, cómo nuestro mundo está conectado con ese inconsciente colectivo, que lo que hace es realmente darnos la información de que realmente tenemos mucho más que ver o la importancia social del conocimiento, de las historias, de la metodología de la historia en nuestro conocimiento y la forma de percibir. A veces la sociedad pretende cambiar en un solo impulso nuestro conocimiento y nuestra forma de actuar, desechando todo aquello que vemos como tradicional, pasado, antiguo, y eso es un error, puesto forma parte de nosotros, ¿no? No podemos prescindir de toda la historia que nos ha precedido, de por qué se construyó así el mundo, por qué una guerra cambió, por qué una conquista, los reyes, la mitología, las religiones, las creencias son importantes para concebir cómo nosotros nos relacionamos con el mundo. Y era un poco lo que Marley estaba también, yo creo que un poco integrando, ¿no? Ese inconsciente colectivo. Sí, sí, es como un paraguas bajo el cual estamos y que nos está influyendo. Es aquella cosa que nos influye y también nosotros influimos en él, ya que hacemos parte de él. Ujú, Hay un toma y daca ahí muy importante. Entonces, claro, el inconsciente colectivo tiene la potencia de la colectividad, del grupo. Y ujú, normalmente el individuo se pierde un poco en el grupo, ¿no? Es como tú con tu familia. O sea, el alma de la familia absorbe tu alma de cierta manera. ujú. Tienes que estar con una potencia muy grande para que tú puedas influir en el grupo. Wow. Pero sin duda es una interrelación entre tú. Además hay una cosa muy importante con el inconsciente, que está en el cuerpo. Por eso el cuerpo sabe tanto. Ajá. Nuestra cabecita recoge datos y puedes defender tesis opuestas con grandes argumentos, Mm, pero el cuerpo es en el fondo el que te indica, ujú. siempre que no sea a través de un automatismo, porque un automatismo es un automatismo. Y eso es justamente lo que tratamos de quitar de la mente. Wow. Cuando mencionaste antes que yo doy un máster en terapia transpersonal, justamente por eso, porque la idea es quitar todo lo que está automatizado, grabado, y empezar a tener la libertad de ver las cosas desde ángulos muy distintos.
Aquí hay una reflexión que yo hago muchas veces, tanto a mis clientes, alumnos o cuando yo hablo, y es como un poco la interacción que tenemos del ego, de las emociones, del miedo, de todas estas cuestiones. Normalmente, la mayoría de las personas, o muchas veces, nos ponemos al servicio de nuestras emociones, de nuestro ego o de nuestros miedos, ¿no? Sin embargo, la idea sería hacer esto al contrario, y es que el miedo, el ego y las emociones deberían estar a nuestro servicio. Del mismo modo, lo que, y corrígeme si me equivoco, sería una idea que pongamos a nuestro inconsciente a nuestro servicio, porque parece como que vamos muy arrastrados hacia él por desconocimiento, ¿no? Y falta de conocimiento de cómo funcionan nuestros mecanismos internos. ¿Sería algo así? Bueno, yo veo que el inconsciente es mucho mayor que nosotros y es él el que nos lleva. Ujú, Sin embargo, nuestro consciente tiene una labor muy importante, que es ir haciendo consciente lo que está grabado ahí y colocarlo a nuestro favor, ujú, porque algunas grabaciones del inconsciente son malentendidos, cosas que has absorbido con un significado muy pequeño. Y cuando consigues verlo desde un ángulo mucho más amplio, eso es lo bonito de la psicología transpersonal, que no solamente estás aquí en tu culebrón personal, sino que lo ves desde una visión muchísimo más amplia, de ujú. una visión de la eternidad, ¿no? Es como si fuera un pequeño capítulo, una pequeña página de un libro, lo que tú estás ahora viviendo aquí. Entonces, esa relativización de las cosas ayuda muchísimo a no dramatizar, Claro, tener entonces, siempre consciente esa visión mayor que relativiza todo lo que te está pasando en la vida. ujú. Porque, claro, lo que vivimos, ese culebrón que vivimos aquí, es una cosa muy pasajera, muy rápida. Y yo estoy convencida que nuestra alma, nuestro cuerpo energético, llámalo como quieras, pues es perenne, hace un recorrido muchísimo más interesante y mayor, ¿no? Entonces eso es como ya te digo, una página de un libro infinito además. A mí me ha gustado mucho que hagas referencia al alma. Yo también tengo una visión muy similar a la que acabas de transmitir. Personalmente he llegado a conclusiones de este estilo, ¿no? Y creo que efectivamente a veces el sufrimiento está en pensar que esto es todo lo que hay y es mucho más grande que nosotros. Entonces, eso nos ayudaría a vivir de una forma más liviana y más consciente de las cosas, de una forma más pacífica en nosotros, porque hay dos formas, ¿no? El inconsciente es algo mucho más grande que nosotros, formamos parte de un inconsciente más colectivo o colectivo, y luego por otra parte también el darnos cuenta que estamos también aportando información, con lo cual hay una forma de interacción en el que nosotros como forma parte de ese sistema estamos interviniendo y retroalimentándole constantemente, ¿no? Subiendo la información, adquiriendo de él y volviéndole a volcar. Entonces, dentro de todos estos procesos, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención dentro del psicoanálisis o algunas líneas de estudio o de psicoterapia. Parece como que a veces nos enganchamos mucho en el niño interior, que yo sé que tú lo trabajas porque es una parte muy importante, porque ahí se forja mucho nuestra personalidad. No sé en qué momento nosotros podríamos ver que nos hemos apegado demasiado a trabajar ese niño interior o, o cómo podemos interiorizarlo o convivir con él de una forma sana sin llegar a obsesionarnos con, claro, es que mi niño interior, ¿no? No sé si me explico. Hay veces que pasamos un poco la obsesión de trabajar el niño interior. ¿Dónde está la línea en trabajar esta parte? Bueno, yo es que no trabajo con el niño herido, que normalmente la gente habla del niño herido. Yo tengo otras técnicas para trabajar el niño herido. Ujú, Entonces, cuando la herida se sana, pues evidentemente no tiene mucho sentido trabajar el niño herido. Yo lo que trato es de que el adulto incorpore en su vida el niño sano, que es ujú, el que le aporta espontaneidad, capacidad de asombro, que es tan bonita, tener esa capacidad de asombrarse todavía con todo, ¿no? Y luego, pues esa espontaneidad, esa pureza, esa inocencia, toda esa parte tan bella del niño sano, incorporarla a la vida porque es pura energía. Entonces, muchas veces tú ves personas muy intelectuales, muy separadas de su cuerpo y de sus emociones,
que tienen un discurso que puede ser muy inteligente, pero es vacío de energía vital. Entonces el niño te da esa energía vital, el niño sano. mm, Y es muy bonito incorporarlo, porque es una dupla ganadora, mm, porque el adulto está aportando toda su experiencia de vida, que es grande e importantísima, y el niño está aportando toda esa inocencia y esa parte tan espontánea que tiene, que nos falta tanto a los adultos, que estamos muchas veces conteniéndonos, ¿no? Entonces, mi visión del niño interior, que es verdad que llevo muchos años trabajando con él, no es el niño herido. La herida vamos a sanarla, porque para eso tengo otras maneras de hacerlo, muy rápidas además. Pero el niño herido no es mi meta cuando hablo del niño interior, sino incorporar esa energía plus, ese plus de energía a la vida del adulto, ujú, que realmente es otra vida. Cuando tienes un adulto vital y que se asombra todavía con las cosas de la vida, los misterios de la vida que son tan fascinantes, ir ujú. descubriendo los misterios de la vida. Y si no, te quedas solo en una cabeza racional que está muy desposeída de energía vital a veces. Ujú. Yo creo que esta definición que acabas de hacernos para mí es muy interesante y muy importante. Has hecho una diferenciación muy grande entre una herida que podemos sanar, podemos curar y se debe curar y se puede sanar. Y que además tú lo has dicho, a lo mejor lo complejamos mucho. Creo que hay técnicas que yo he visto en el que se enfocan excesivamente en eso y lo que hacen es redundar y volverse una víctima en el fondo o una justificación en como yo fui un niño herido, por eso me pasa esto. Y no debemos justificar, debemos sanar y debemos atraer esa parte, que es una energía muy interesante que has dicho. Voy a resaltar dos cosas que has dicho. El asombro, como una de las emociones más importantes para el descubrimiento y una de las partes más importantes para tener motivación en la vida, el poderse asombrar, ¿no? Exacto. Esa parte es muy importante resolverla independientemente de la edad que tenemos. Es decir, mientras soy un ser adulto que evoluciona y va adquiriendo sabiduría y conocimiento, mantengo viva una parte energética que muchas veces matamos y aquí es la segunda parte que resalto, para evitar ser mente pura y desconectarnos del cuerpo o de lo materia, porque una de las cosas importantes que tenemos como experiencia es la sensación de poder percibir emociones sensorialmente y de podernos relacionar con el medio. Esta parte me parece interesantísima para que podamos reflexionar sobre ello y empezar a conectar con las cosas desde una forma sana, ¿no? Que tú lo has interpretado muy bien, es el niño sano, que es el que debemos tener dentro y no tanto irnos al pasado como tanto hacer psicoanálisis, ¿no? Bueno, el pasado hay que sanarle, eso Ujú, también es verdad, porque el cuerpo está muy relacionado con todo eso. Y para mí el estar dentro del cuerpo es fundamental, ujú, porque cuando estás en tu cuerpo estás en el aquí y ahora. ujú, Si estás en la mente, estás en el pasado, en el futuro y estás perdiendo el momento presente. Entonces, el cuerpo es, digamos así, el señuelo de estar en el aquí y ahora. Me parece importantísimo, aparte de que da una información bestial del inconsciente, porque el inconsciente no fluctúa ahí por el aire, ni está en la mente, si está en el cuerpo entero reacciona. Entonces, el contacto con el cuerpo me parece absolutamente fundamental, no solo para estar en el aquí y ahora, sino por toda la información que te da el cuerpo, ujú, porque de repente tomas una decisión y sientes un peso en el cuerpo, pues es la decisión equivocada, o sientes tu cuerpo ligero, es la acertada. Por lo tanto, evidentemente, hay que escuchar tu cuerpo, hay que vivir en tu cuerpo, hay que estar en tu cuerpo. Y en tu cuerpo están las emociones. Entonces, una justa eh, combinación de mente, cuerpo, emociones es lo que hace con que el adulto pueda vivir esa vida de una forma fluida y feliz, ujú, porque muchas veces nos enganchamos en una opinión, en una idea, y esa idea nos separa de la realidad y creamos un mundo paralelo. Realmente vivimos nuestras percepciones, no vemos la realidad tal cual, ujú. porque están teñidas de todas nuestras experiencias anteriores. Entonces,
ver la vida tal cual es la que te hace realmente sentirte en el aquí y ahora y sentir que estás viviendo de verdad, no estás ahí recordando cosas ni añorando cosas, porque eso es otra cosa importantísima, que no se habla tanto de ella, que de verdad que el pasado está dentro de ti, pero el significado que das a las cosas del pasado es lo que importa. Y luego, muchas de las carencias del pasado las proyectamos en el futuro tratando de sanarlas. Por ejemplo, si has tenido una familia disfuncional, vas a añorar una familia perfecta y maravillosa. Y como lo que está en tu inconsciente son los recuerdos de la familia disfuncional, pues no lo vas a lograr. Y vas a dedicar toda tu vida a un propósito que no es el de vivir tú, sino de corregir un pasado, de compensar un pasado. Si tu madre era muy triste, pues tu finalidad de vida es alegrarla, pero esa no es tampoco tu función. Una cosa es estar para ella, pero ella ha de vivir su vida con sus propias decisiones internas Ujú, y eso hay que respetarlo, porque tú no sabes cuál es realmente lo que esa persona ha tenido que venir a vivir en esta vida. No tienes ni idea de ti mismo, ¿cómo vas a tener la de los demás? Entonces, muchas veces queremos ahorrar sufrimiento a nuestros seres queridos y tratando de que sean y vivan de nuestra manera, pero no, cada uno tiene que vivir a su manera. Yo siempre pongo el ejemplo de que tú subes a montaña por un camino y crees que ese es el único camino de llegar ahí y de repente por un lugar que te parecía imposible, ¡plop!, aparece una persona que ha venido por otro camino. Entonces nosotros queremos querer inculcar a la persona lo que nos ha valido y eso sobre todo a los hijos. porque eso es muy interesante por esa contratransferencia que tenemos de proyectar en nuestros hijos lo que nosotros hubiésemos querido ser y al contrario, también querer cambiar lo que nuestros padres fueron, porque hay esa diferenciación de responsabilizarse de lo que uno tiene que vivir y cómo quiere vivirlo. Hay una cosa, bueno, la explicación me ha parecido maravillosa. Realmente esta es la parte en la que nosotros nos hacemos responsables y empezamos a vivir nuestra vida, no comparándonos. Esta parte es súper importante que creo que hace mucha falta para ser conscientes de todo lo que podemos hacer y no limitarnos a un ejemplo o a un referente solo porque fue nuestro padre, bueno, que no es poco, ¿no? O nuestra madre, sino que a través de esa experiencia nosotros podamos tener una posibilidad de revisarnos, de poder ver un planteamiento y generar el propio nuestro. Claro, ahí está. Y para eso para vivir tu vida de verdad, es no vivirla en función del pasado, no con las emociones de antaño, sino tampoco tratando de compensarlas. Ujú, Si no sanas la herida y tiras para adelante, porque la vida está ahí para ser vivida. ujú, Y evidentemente la influencia de tus padres es innegable, te guste o no te guste, es innegable. Y también es innegable que puedes ir soltando lastres y quedarte con lo que te ayuda y te aporta y transformar aquello que te lastra. Y evidentemente para eso el trabajo terapéutico, porque terapia significa sanación. Entonces, a medida que vas quitando de tu inconsciente esas informaciones erróneas, porque hay muchas maneras de hacer una lectura de un acontecimiento, muchas veces no nos ponemos en el lugar del otro. Yo siempre digo que cada persona mira el mundo desde una ventana. Entonces, uno ve el jardín, otro ve una pared blanca, otro ve un corredor, o el otro ve, en fin, y cada uno desde el lugar que ve la vida, para él es correcta, es la correcta y única. Pero la realidad es que hay millones de infinitas formas de ver la vida y de ver los acontecimientos. Entonces, si un acontecimiento te está lastimando, es porque estás teniendo una lectura muy bajita, muy ujú, poco amplia de ese acontecimiento. ujú. Porque
yo considero que cada acontecimiento en la vida él es sumatorio de las frecuencias energéticas de todo aquello que está metido en el acontecimiento. O sea, las personas que promueven una experiencia común están todas contribuyendo. Es como un sumatorio, ¿no? Es como si sumaras todas las energías y solo da un resultado, Ujú. el que ocurrió. Entonces, si no te gusta lo que ocurrió, puedes transformar tu frecuencia, que va a cambiar el resultado. Wow. Esto es un poco, supongo que dentro del, por el nombre del libro, y no lo he leído, pero lo tengo aquí apuntadísimo en breve, que el inconsciente cuántico, yo creo que un poco refleja esta parte de la frecuencia. Supongo que hablarás un poco de ello, o quiero, a lo mejor me estoy precipitando, pero me da mucho sentido, ¿no? Esa frecuencia en la que yo puedo cambiar mi frecuencia. Si no me ha gustado algo, cambia tú, no cambies el entorno, ¿no? Es Y que eres aquí, incapaz. O claro, sea, eso de te voy a cambiar, eso no existe. no existe. El otro cambia si quiere, pero es dueño y señor de su propia persona. Entonces, bastante haces tú con la tuya y la manera de recibir los mensajes. Yo siempre digo que cuando una persona te hace un daño, en realidad te está mandando un mensaje. Te está diciendo, ojo, que ahí hay una herida que no has visto, no has sanado todavía Ajá. y sea el que sea. Entonces, es como un mensajero que te trae un mensaje, como el cartero que te trae una multa. Pero no vas a pegar el cartero porque te ha traído la multa. Claro. Vas a recurrirla en todo caso. Pero lo que hacemos es pegar al cartero. O sea, el otro te ha dicho, te ha hecho algo que te ha dolido porque la herida es tuya. Si no tienes la herida, no puede hacerte daño. Ujú, Entonces te está mostrando una herida está sin sanar y eso es muy interesante e importante, porque es a base de sanar las heridas que empezamos a disfrutar realmente de la vida, porque tiene una dimensión enorme la vida. Y una cosa es lo que hemos hecho los humanos con ella y otra cosa es lo que ella es. ujú. Fíjate Y todo que... ello por malos entendidos, ¿eh? Entonces ves que aquí hay una lucha de poder que también tiene una explicación muy lógica desde el punto de vista psicológico, porque el niño llega aquí al mundo completamente desamparado. Vamos, que si se muere, si no tiene quien le cuide, o sea, Ujú, más desamparo imposible. Entonces pasas todo el transcurso de tu vida construyendo un ego, o sea, una persona que sepa manejarse en la vida, que sepa responder las preguntas, que sepa manejar las situaciones, que sepa. Y llega un momento que, claro, no puede saberlo todo, ni puede manejarlo todo. Vamos, es que manejamos muy poco realmente. Es como que el menú está servido o las cartas están dadas y a ver cómo las juegas. Pero las cartas te están dadas. O ujú, sea, tú has nacido hombre, mujer, en tal momento, en tal circunstancia, en tal familia. Las cartas están dadas. Ahora, ¿qué haces con ellas? ¿No? Entonces, claro, el sentido que das a las cosas es lo que importa. Tú no vives la experiencia, sino el sentido que le has dado a la experiencia. Entonces, para tener una lectura amable de la vida, porque la vida es una maravilla, quien complica la vida somos nosotros, con ese afán de poder que es consecuencia de nuestro desamparo inicial. Como nos hemos sentido tan desamparados y como adultos lo seguimos sintiendo de vez en cuando, hemos creado ese ego compensatorio. ujú, Y entonces llega un momento que crees que lo que te protege es tu ego. Y la verdad es que no. Porque el ego está muy bien tener un ego. Tú no puedes vivir sin un DNI. Tú tienes que tener un tipo de personalidad, pero que esté en función de algo mayor. ujú, Ese es el misterio. No en función de querer pelearte con la vida y decirle a la vida cómo tienen que ser las cosas, porque la vida es simplemente consecuencia de las frecuencias de todo el mundo. ujú, Esa combinación de frecuencias da el resultado, que es una situación X, una experiencia vital X. Entonces, evidentemente, te toca a ti
transformar tu frecuencia si eres sufriente, porque no estás aquí para ser sufriente, estás aquí para disfrutar de todo lo que promociona y da la vida. La vida está dando continuamente. La que restamos somos nosotros con nuestra mentalidad de carencia. Tenemos una tremenda mentalidad de carencia. Nunca estamos agradeciendo todo lo que tenemos, sino doliéndoles de lo que no tenemos. Por eso mi trabajo principal se llama El juego de la atención, que es este libro que mencionaste antes, Ujú. y que el año que viene, el 16 de enero, precisamente, sale El juego de la atención renovado, porque eso lo escribí hace 30 años. Wow. Entonces, mucha cosa ha ocurrido en 30 años. Y lo he reescrito y completado. Ahora, vamos, lo he entregado hace un par de días. Y entonces ahí está toda la teoría que tengo del juego de la atención, porque la atención es todo. Por eso te digo, ¿dónde diriges tu atención? ¿Qué haces con ella? Eso va a determinar tu vida. Si pones la atención en algo que has entendido de una manera mm, belicosa, pues vas a reaccionar a eso. Si puedes entenderlo de una manera otra, mucho más compasiva, tu reacción va a ser otra. Nosotros estamos dependiendo del sentido que damos a las cosas. Por eso te digo que lo transpersonal es tan rico, porque no se limita a ver lo que pasó con tu mamá, con tu papá, con no sé qué, con tu trabajo, con tu jefe, con tu mujer, con tu marido, con no sé qué, sino que está mirando una cosa infinitamente más amplia. Vea, qué sencillo y qué complicado a la vez para entenderlo. Es decir, me parece maravillosa toda esta exposición que has hecho. No quiero añadir nada más por dos motivos. Creo que cualquier cosa que añada lo va a complicar. A veces hay que quedarse con la esencia para poder pensar sobre ella. Me has hecho reflexionar con tus palabras, y he ido visionando clientes, personas y casos que pasan por delante de mí, cómo nos anclamos en el dolor, en el sufridor, ¿no? En el sufridor, en el sufriente que tú has dicho, y nos convertimos en víctimas de algo que no hemos venido para ser víctimas. El cielo y el infierno no están arriba y abajo, están aquí y tú puedes elegir con tu libre albedrío, con esa capacidad y el dueño y señor que somos de nuestra propia voluntad en elegir qué queremos vivir y cómo lo queremos vivir. Esta es la base fundamental en la que nos podemos apoyar de ese gran desconocido que puede ser nuestro gran aliado, que es el inconsciente. Yo quiero agradecerte, bueno, quiero que nos quedemos con ganas, estaré muy, muy atento a al nuevo lanzamiento del juego de la atención renovado. Creo que es algo que todos debemos leer porque es una base llena de toda tu trayectoria, de toda tu experiencia, de todo el contacto que has tenido con personas y con el inconsciente colectivo que has ido profundizando en él. Marley, muchísimas gracias por este ratito. Espero que te sigan, luego dejaré toda la descripción. Yo te voy a seguir, ya te seguía y me pareces muy interesante. Así que enhorabuena por esa trayectoria, enhorabuena por seguir teniendo tu niño así de conectado contigo y que sigas durante muchos años regándonos con esta generosidad de conocimiento. Y nada, pues lo dicho, ha sido un placer. Muchas gracias. El niño interior sin duda es importante porque está relacionado con nuestras emociones, pero hay mucho más. Ujú, Como mucho hay más. mucho más, por eso mismo nuestro instituto hemos organizado este máster en técnicas de terapia transpersonal que te lleva a toda una trayectoria de cómo tratar no solo las emociones, también tus pensamientos Ujú, y tu cuerpo, porque cuando esas tres partes están armónicas y sanas, es cuando estás bien. Y el trabajo es interno, evidentemente, porque nosotros tenemos la tendencia de mirar hacia afuera. Por ujú. eso digo el juego de la atención está dentro, está afuera, ¿dónde está? Wow. Oye, Porque tú vas a- ¿cuándo empezáis el nuevo curso del máster? Pues mira, empezamos ahora el último fin de semana de este mes, Ujú. el presencial. Y luego en octubre, el 8 de octubre, el online. Tenemos una versión presencial y una versión online.
¿Dónde, dónde podemos ver la información para podernos ver la información e incluso inscribirnos? En el Instituto Marley Quenners, pones Instituto Marley Quenners y aparece toda la información. Ujú. Y en esa información pues tienes la explicación de lo que es, las fechas, el precio, toda la cosa. Y es un recorrido largo, porque tenemos 16 temas, o sea, el niño interior es uno, pero son 16. Entonces te da un compendio de todos los ángulos por los cuales puedes mirar al ser humano, ¿no? Qué Porque interesante. hay mucho más, hay Bueno, muchísimo más. interesante. ¿Va dirigido solo a profesionales o cualquier persona que esté interesada? No, no, hay muchos profesionales y hay muchas personas que solo están interesadas en su crecimiento personal, en su desarrollo personal. Y muchas personas hacen el juego, porque el juego de la atención es un proceso terapéutico, 100%. O sea, quiero trabajarme yo. Ahora, quiero además aprender. Muchas gentes hacen las dos cosas, porque primero se trabajan y luego aprenden cómo usar las herramientas para sí mismos. Y para aquel que trabaja en terapia, pues lo usa para sus pacientes, clientes, etcétera. Pero lo interesante es que te puedas trabajar a ti mismo, Eso es lo más. porque yo no soy nada partidaria de largas terapias, sino cuando pillas lo que hay y aprendes a usar herramientas, pues lo haces tú solito. Eso es lo interesante y ahí es donde deberíamos llevar todos de forma responsable, todos los que nos dedicamos al desarrollo personal, a los pacientes o clientes, dependiendo a qué se dedique cada uno, para que ellos sean autónomos y sean dueños de sus propias decisiones. Exacto, y sobre todo que así la humanidad, si empieza a tener una visión distinta, puede tener un paradigma nuevo, porque el actual está más caduco que vamos. Sí, la verdad es que sí, estamos en un momento de involución más que de evolución a nivel social, pero eso también nos da una oportunidad, como vamos a aprovechar estas palabras que nos decía, nos vamos a enfocar en qué oportunidad y qué quiero hacer yo con esto, ¿no? Tengo una oportunidad para Claro, crecer y ahí es donde debemos enfocarnos para estar agradecidos de que la vida nos dio una oportunidad de crecer. No dijo nadie que iba a ser fácil, pero sí puede ser apasionante y así como para hacer el hilo conductor y finalizarlo, sí sabemos conectar con ese asombro del niño interior, esa emoción y esa ilusión que nos puede dar la vida. Así que exactamente. para mí ha sido un regalo. Te emplazo otro día que tengas disponible. Te pediré y te rogaré que nos des otro espacio. Te seguiremos de cerca. Muchísimas gracias. Que todos tus proyectos se expandan en conciencia en la frecuencia infinita. Muchas gracias. Y nada, con esto nos despedimos y que pronto volvamos a escucharte. Gracias, Marri. Un placer, muchísimas gracias. Gracias.